amigos, hoy más temprano les decía que vamos a tener la compañía a lo largo de todo el ciclo del doctor Daniel Nogueira, que nos va a estar acompañando, dándonos consejos y apoyo en las distintas temáticas relacionadas con el cuidado de la salud. Así que lo recibimos. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Mónica? Realmente es un gusto poder compartir contigo, con toda la teleaudiencia, este espacio, aparte con alguien, colega y amiga de tantos años. Así que un gusto realmente. Un gusto que estés con nosotros. Y comienzan las clases y por ende hay que tener cuidado, precaución a los padres. ¿De qué enfermedades tienen que cuidar a los más chiquitos, no tan chiquitos? ¿Cuáles son los consejos y precauciones que hay que tener? Los médicos decimos que comienzan las clases y comienzan los problemas o las enfermedades escolares. Van de la mano. No son generalmente problemas graves, pero que obviamente implican dificultades para los más chiquitos, también dificultades para los padres porque hay que faltar al trabajo y hay que estar atendiéndolos, ¿no? Yo diría que fundamentalmente el problema radica en los problemas en las afecciones infecciosas o los problemas de salud vinculados a las infecciones. Pero antes que nada, un concepto muy importante, como concepto preventivo. Siempre consultar a un técnico o a un profesional ante cualquier duda con un problema de salud, evitar la automedicación en los chiquitos, sobre todo cuando tienen fiebre, los padres te piden, ¿puedo tener algún jarabe para bajarle la fiebre por si tienen fiebre? Yo siempre digo, si tienen fiebre existe un problema y si hay un problema hay que consultar. Segundo, cumplir con los controles pediátricos agendados, que hay una normativa para eso, en el carnet pediátrico, en el carnet del niño figura cuál tiene que ser la frecuencia que le impone el profesional y cumplir con ese esquema, ¿verdad?, de controles. Y en tercer aspecto, que los chicos estén vacunados, porque la vacunación es un arma fundamental a la hora de prevenir enfermedades. Y como tú me decías, bueno, ¿qué enfermedades? En el primer capítulo, las enfermedades infecciosas, que podemos separarlas en las respiratorias y... ¿Esas son las más comunes? Las más comunes, respiratorias y las digestivas. Sobre todo cuando llega el invierno y hablamos de tos y resfrío, hablamos de gripe, hablamos de sinusitis, de faringitis, por ahí más alejado de las congestiones. Yo te diría que lo más frecuente es el tos y resfrío. Lo característico, el chico tose, tiene una tos seca, generalmente no es productiva, la rinorrea, o sea, el moquito blanco, y los padres bien lo hacen, nos llevan a la consulta y me dicen, están gripados. Yo digo, no, esto es un cuadro de tos y resfrío que no reviste gran complicación, es un cuadro generalmente viral que se resuelve solito, sin ningún tipo de tratamiento especial, nada más que bueno, intentar de que la nariz la tenga lo más limpia posible, por ahí aliviarle la fiebre si llegara a tenerla y nada más. Somos contrarios generalmente los médicos a los antitusígenos, y que me perdonen los laboratorios, pero en los ¿Cuáles hechos... son? Cualquier jarabe que para cortar la tos, no los voy a Bien. mencionar, pero digo, en los hechos la tos es un mecanismo de defensa, entonces si está por algo es para eliminar gérmenes, entonces no tenemos que cortarla. La gripe es un cuadro ya más complejo, un poquito más complejo, que agrega generalmente fiebre, dolores musculares, dolores articulares, el chico está más decaído e implica generalmente que tenga que hacer reposo en domicilio. ¿Y ahí se aconseja, por ejemplo, la vacunación en los chicos? La vacunación en los chicos, por supuesto. Llegado el momento en que hay que prescribirla o indicarla, la vacunación está, por supuesto, que es una medida preventiva. La faringitis también se asocia a estos episodios, o sea, la faringitis es la inflamación de la faringe, la garganta. Todos estos cuadros generalmente son cuadros virales importantes, no requieren el manejo con antibióticos. Estamos acostumbrados a tomar antibióticos por cualquier cosa. Son cuadros virales que se resuelven en 7, 10 días como mucho y que no implican esa prescripción, ¿verdad? Porque los antibióticos son para la bacteria, no son para los virus. Entonces hay que tenerlo muy presente. Por ahí puede haber una faringitis. Si vemos una garganta, que obviamente que al observarla vemos placas blancas supuradas, implica que hay que aplicar un antibiótico. Y asociado a todo este cuadro, la sinusitis, o sea, inflamación de todos los senos faciales, son todas las cavidades molesto, ¿no?, que están en los huesos de la cara, sobre todo en los chicos que ya tienen un terreno alérgico previo, y tener en cuenta la posibilidad de que estos cuadros a veces pueden evolucionar a cosas más serias, pero que no es lo habitual. Una atención especial en los asmáticos y los alérgicos, porque a veces estas afecciones pueden complicarse un poquitito más. Ahí hay que estar más alerta aún todavía, ¿no?, en los primeros síntomas de los niños. Obviamente, y cuando más chiquitos, con más razón. Por eso siempre digo, ante cualquier situación que salga de la normalidad, consultar al profesional, asesorarse, informarse y actuar en consecuencia. El otro capítulo son las afecciones o los problemas que tienen que ver infecciosos con el tracto digestivo, las gastroenterocolitis, o sea, sobre todo las enteritis, las diarreas, que obviamente que son muy molestas, pero que también son autolimitadas en el tiempo, que no requieren antibióticos, que son de causa viral. Lo importante es hidratar al chiquito, ¿verdad? Tenerlo bien hidratado, en reposo en la casa, si está
un poco tiradito, bajarle la fiebre si llega a tenerla, que no es lo habitual, y obviamente alejarlo del entorno escolar. Y lo otro es la hepatitis. Recordad que la hepatitis A, la más frecuente, que se contagia, es muy común entre los chicos. Los menores de 6 años muchas veces no tienen síntomas y constituyen una fuente de contagio muy importante en todo su entorno, y que hay una vacuna, ¿verdad? Ajá. Que se da a los 15 meses y a los 21 meses y que hay que cumplir con ese esquema de vacunación como forma de prevenir. Y además lleva un buen tiempo, ¿no? La hepatitis en toda su evolución. No es como antes, ¿verdad? No es como antes que te decían quedarte en la cama a reposo 3 a 6 meses, eso ya no ocurre más. En la medida que las enzimas del hígado empiezan a normalizarse, ya se puede la persona movilizar. Y también no es como antes aquello de las dietas estrictas, que comer pasabas a merengues y dulce de membrillo, ¿no? Hoy en día en la medida es un poco más flexible. Es más flexible, hay más tolerancia, y también en el tema de las diarreas es importante que la gente esté acostumbrada a darle enseguida bebidas cola, heladas y dulces, y eso acelera más todavía el tránsito digestivo. O sea que es peor. Es peor, o sea que no hay que hacerlo. Quizás el concepto más importante cuando hablamos de todas estas afecciones infecciosas, sea respiratorias o digestivas, es que hay una herramienta preciosa para prevenirlas. ¿Cómo prevenirlo? Que es el lavado de manos. Bien sencillo. El lavado de manos, aunque les parezca increíble, evita el 40% de las complicaciones de los casos de diarrea y hasta un 25% del contagio de problemas respiratorios. Entonces, es algo tan sencillo, tan práctico, que insume nada más que 30 segundos, poner jabón o alcohol, frotarse bien las manos, ahora hacerlo que se usa de tanto esta el manera. Jabón en gel. Jabón en gel también. Yo cuando el año pasado, cuando la gripe A, se usó mucho el tema del alcohol en gel, ¿verdad? Y yo decía, bueno, me parece fantástico que se distribuya mucho en las escuelas el alcohol en gel, pero con jabón, solamente con jabón y agua, enseñándole a los chiquitos que tienen que hacerlo. Tenemos que hacerlo nosotros los grandes, ¿no? Porque los gurises, nosotros somos el espejo en el cual ellos se miran, y si nosotros no lo hacemos, ellos no lo van a hacer. Pero frotar muy bien las palmas de las manos, entre los dedos, de esta manera, de esta otra manera, el pulgar de esta otra, hacer este movimiento. Son 30 segundos antes de comer, después de ir al baño, después de manipular elementos que puedan estar contaminados, porque estamos hablando de virus que se transmiten, muchos de ellos por vía fecal oral, o sea, en el caso de la hepatitis, en el caso de las diarreas virales, una higiene inadecuada puede llevar al contacto y a la infección. El virus de la gripe, por ejemplo, el toser arriba de un teclado, durante 48 horas el virus puede quedar arriba del teclado. Entonces imagínate para quien toma contacto con ese germen. Sí, es ¿no? altamente contagioso y hay una manera de prevenirla muy sencilla. Entonces. Exactamente. Entonces el lavado de manos es fundamental y creo que es una herramienta que tenemos que todos, no solamente los niños, empezar a aplicarla. Obviamente que una vez que los gurises están adentro de las puertas de la escuela, ahí la responsabilidad pasa por los maestros y los directores. Pero estando en la casa es bueno educar a los chicos a favor de esa medida, ¿no? Totalmente, algo fácil y sencillo. Recordarles a la gente que se pueden comunicar con el programa y también dejarte consultas a ti. Pueden hacer sugerencias de temas o directamente alguna consulta puntual que nos quieran hacer. Y el otro tema que nos queda pendiente en materia educativa, cuando se trata de comenzar las clases, es el de la alimentación, ¿verdad? Y el de la merienda saludable. Como se sabe, el año pasado empezó a instrumentarse en las escuelas por una decisión de gobierno, OMS, y también apoyado por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, y creo que funciona muy bien. Hay muchas escuelas que tienen un sistema muy correcto de preparación de los alimentos de manera saludable a través de viandas o bien cocinando en la escuela, pero sigue existiendo todavía el problema de las meriendas, de lo que se vende en los recreos. Los snacks. Los alfajores cargados de grasas saturadas o grasas malas. Los snacks que lo único que tienen es conservante, sal y grasas malas. Entonces creo que tenemos que volver a la vieja merienda que teníamos quizás cuando éramos chicos, ¿verdad? Los sándwiches caseros, la fruta, y es interesante a veces preparar la merienda con los propios chicos, que sea atractiva, que sea nutritiva y que ellos participen de la elaboración, porque así se sienten importantes y también eligen lo que les gusta. Y recordar que el desayuno es fundamental. El desayuno, tanto nosotros los grandes como los pequeños, debería de ser la comida principal, como ocurre en otros países, porque es lo que nos permite afrontar el día, la actividad, ¿verdad?, de toda la jornada, y que tiene que tener hidratos de carbono complejos, vale decir harina, avena, el pan, que nos da energía, nos da también saciedad, tiene que incluir lácteos, porque nos aporta calcio, porque nos aporta vitaminas, proteínas y obviamente fibras a través de las frutas, que también nos aportan obviamente vitaminas y fibra para facilitar todo el proceso digestivo. Está bueno lo que dijiste sobre el desayuno, porque a veces no lo tenemos en cuenta y desayunamos poco y nos vamos para la actividad del día, y los niños que empiezan la escuela temprano también es muy importante
la primera inyección de energía. Exactamente. Un buen desayuno y en la medida de las posibilidades, si fuera en familia, sería creo que lo ideal para empezar el día. Amigos, entonces les recuerdo el correo electrónico que ustedes se pueden comunicar con Daniel, con el programa, dejarnos consultas, sugerencias. vidasana@canal20.com.uy es la manera en que se pueden comunicar con nosotros. Muchísimas gracias, Daniel, por los consejos en este primer programa y te esperamos la próxima. Por supuesto, nos vemos la próxima semana. Amigos, los esperamos a todos la semana próxima. Vamos a estar hablando del tema de la iniciación sexual adolescente y también el embarazo adolescente. Entonces nosotros nos reencontramos la próxima aquí en Vida Sana.